Ya hemos aprendido en estas últimas semanas que la justicia de Dios nos hace hijos, nos hace justos, nos hace ser uno con Jesús. La semana pasada aprendimos que tenemos la paz de Jesús y que todo el favor inmerecido de Dios depende de la justicia derramada en la cruz para cada uno de nosotros. Amén. La realidad es que todo en su vida depende de ese momento de la justicia de Dios en la cruz. Hoy Dios nos va a hablar de un beneficio más acerca de la justicia de Dios, y es que Él nos da la provisión para todas nuestras necesidades. A través de la justicia, Él nos da el pan de cada día. ¿Vale? Así que prepárese, por favor. Vamos a leer un versículo, un pasaje que hemos leído muchas veces y que creo, platicando con alguien de la congregación, me decía que desde que llegó al Señor hace 20 y pico de años, este versículo, este pasaje lo marcó, y a todos nos ha marcado, porque tiene una gran promesa, pero cuando vamos caminando nos damos cuenta que esa promesa parece que no llega. Entonces, la pregunta es si Dios está fallando a su promesa, o somos nosotros los que no hemos entendido bien qué significa todo esto. ¿Sale? Usted lo va a reconocer. Acompáñeme, por favor. Libro de Mateo, capítulo 6, verso 25. Y vamos a leer del 25 al 34 y dice así. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Aquí viene una pregunta que te va a romper la cabeza. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? En otro momento dice, ¿quién podrá añadir a su estatura un codo? Imagínense, todos los chaparritos dirían, pues yo me preocupo y crezco, ¿verdad? Pues no hay manera. 28 dice, ¿y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, y aquí viene la promesa, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Este pasaje lo hemos visto, no sé si 20 veces nosotros, y usted lo puede haber visto 200 veces desde que se convirtió, porque todo el mundo quiere la añadidura de Dios, quiere recibir. Mire, aquí está hablando de todas las cosas materiales que nos preocupan en la vida, ¿ok? También podría hablar de otras cosas no materiales, pero que terminan siendo una preocupación en nuestra vida. Los hijos, viajar, la seguridad, lo que sea. Lo que te cause preocupación, aquí Jesús está enseñando que no debemos preocuparnos y qué hacer en lugar de preocuparnos. Que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo que necesitamos que nos preocupa nos será añadido. Hay 9 enseñanzas tremendas en este pasaje, ¿vale?
rodeando a la enseñanza principal, que es buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Ok? Así que las veremos, si Dios nos permite, las abarcaremos todas, no todas hoy. Y vamos a empezar o vamos a entender que la idea central de este mensaje es: no se preocupen por su vida, busquen primero el reino de Dios y busquen primero la justicia de Dios, y todas las cosas que necesitas y que te preocupan, Dios te las dará como una añadidura. Eso es lo que está diciendo este pasaje, ¿sale? Así que por eso le pusimos al título la añadidura de su justicia, porque es la justicia de Dios la que nos va a dar esa añadidura, una vez más. Y el subtítulo es ¿confianza en Dios o sudor excesivo? Tú eliges. ¿Cómo quieres vivir? ¿Confiando en Dios y recibir toda la añadidura, o ganarte el pan con el sudor de tu frente? ¿Sale? Eso lo vamos a ir enseñando. Así que vamos a empezar esta primera parte. Vamos a ver cómo... Le voy a resumir las 9 enseñanzas en un recuadro que aquí nos van a poner, solo para que veamos todo lo que implica. Si usted lee despacio el pasaje, le va a saltar todo lo que le estoy diciendo aquí. Primera enseñanza, ya dijimos, que nuestra prioridad sea buscar el reino de Dios y su justicia, para que todo lo que necesitemos nos sea dado nos sea dado por Dios como una añadidura, ¿sale? 2, nos enseña a no preocuparnos. Oiga, 5 veces Jesús pronunció la palabra no, o las palabras no se preocupen en este pasaje. 5 veces, casualmente, número de la gracia. 3, nos enseña el valor que tenemos delante de Dios. Nos hace comparar con aves, con lirios, y que veamos todo lo que Dios hace por ellos. Pero habla del valor, así que tú tienes que saber cuál es tu valor. Hemos enseñado estas semanas que los beneficios de la justicia de Dios tienen que ir a dar a tu identidad, y tú tienes que valer, ¿sale? 4, a confiar, nos enseña a confiar totalmente en Dios por nuestra provisión, a que no sea un cliché religioso, sino que de verdad sea una confianza real. 5, nos enseña lo absurdo, lo absurdo que es preocuparse. ¿Quién puede, dice Jesús, por preocuparse, añadir un día más a su vida? Ni eso puedes, mucho menos la estatura. O sea, en pocas palabras, no ganas nada con preocuparte. 6, nos enseña también que la falta de confianza en Dios es falta de fe. ¿Por qué cree que dice hombres de poca fe? 7, nos enseña a no ser como los paganos. Los paganos son los que no conocen a Dios, que ellos se la pasan preocupándose por todas estas cosas. ¿Ok? 8, nos enseña que tenemos un Padre que sabe lo que necesitamos aún antes de que se lo pidamos. Y 9, nos enseña que para no preocuparnos necesitamos aprender a vivir un día a la vez. Porque cada día, mañana, estarán los problemas de mañana. Y el estrés es exceso de futuro. ¿Qué va a pasar mañana? Y Dios dice, no, vive con un amigo llamado Eloy. No se te olvide, vive Eloy, ¿sale? Entonces, oiga, tantas enseñanzas en este pasaje, sí. Y todas las otras 8 son el contexto con el cual nosotros podemos buscar correctamente el reino de Dios y su justicia. Y necesitamos rodearlo o contextualizarlo de las otras 8, ¿sale? Aprovecho para decirle, hoy solo vamos a ver la primera, la idea central. Y las próximas semanas abordaremos las otras 8, obviamente poco a poco, e iremos abundando para que usted de verdad aprenda en estas 2 o 3 semanas a vivir
en el reino de Dios y en su justicia. Porque usted, igual que yo, queremos que todo lo que nos venga, todo lo material, todas las riquezas, nos vengan por añadidura. Amén. Bueno, muy bien. Vamos a la segunda sección. ¿Cómo buscar el reino de Dios? O sea, ¿cómo buscar el reino de Dios? ¿Sale? Estamos claros que la palabra aquí dice buscar, o sea, en lugar de preocuparte por todo lo que necesitas y por todo lo que te preocupas en la vida, en lugar de eso, busca primeramente el reino. No dice que dejes de hacer esto y solo busques el reino. No. Dice que primero busques el reino y después hagas todo lo demás, pero sin preocuparte. ¿Sale? Eso lo iremos abordando poco a poco. Ahora, cuando dice que todo te lo quiere dar Dios como una añadidura, añadidura significa como un extra, como el resultado de, porque no te vas a ganar tú con el sudor de tu frente todo lo que necesitas. Dios dice, no, yo te lo quiero dar, pero te lo quiero dar como una añadidura, como una extensión, como un resultado, como una consecuencia de que tú buscas mi reino y buscas mi justicia primero que nada. Primero que nada. Y es aquí donde se pone interesante el tema. ¿Sale? Es primero que nada. Otra vez, priorizar a Dios. Otra vez, que tu vida natural, que tu entorno natural, que tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tu dinero, tus viajes, todo lo natural vaya después en interés de tu interés por Dios. Ya te la voy poniendo para dónde va el asunto. ¿Sale? Así que tenemos que entender bien lo que significa buscar su reino y buscar su justicia. Si queremos de verdad buscar su reino y su justicia. ¿Vale? Y después también entenderemos las otras 8 enseñanzas. Y de hecho el capítulo 6 del libro de Mateo está tremendo. Es parte del Sermón del Monte y está muy, muy interesante y vamos a utilizarlo en todos estos mensajes. Vamos a empezar por entender, para algunos recordar, pero vamos a tratar de puntualizar. Traje definiciones nuevas para ver si podemos lograr ya amalgamar bien esta enseñanza. Lo que significa buscar. La palabra buscar, y aquí se lo pongo en un recuadro para que no tenga que no se lo olvide, y si se lo olvida lo pueda tener aquí en el texto. La palabra buscar en Mateo 6:33 es la palabra griega seteo, que viene del verbo griego seteite, ¿ok? Que implica, escuche esto, una acción continua, intensa y persistente. El griego es un idioma que tiene este tipo de situaciones. Cada verbo, cada situación tiene diferentes connotaciones y el verbo seteite, de donde viene la palabra seteo, implica una acción continua. Ojo acá, continua. O sea que algo que buscar tiene que ser continuo, intenso y persistente. Dice acá el diccionario, significa esforzarse por alcanzar, perseguir, buscar conocimiento, intentar aprender acerca de o priorizar el reino de Dios y su justicia como el objetivo principal de la vida. No un interés pasajero, ¿ok? No un interés de domingo, no un interés para tener cosas y que yo me haga rico y me vengan a mí, o sea, no. Algo genuino, continuado, persistente, constante, prioritario en tu vida. Y eso te lo va a dar el corazón, ¿sale? Termina diciendo el diccionario, no es una búsqueda de una sola vez, sino una búsqueda constante. Como si dijera, sigan buscando los valores y la justicia de Dios. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que esa añadidura no va a venir por saber algo acerca del reino, o por conocer algo acerca de la justicia, o por entender la justicia, como hemos explicado estos 4 o 5 mensajes atrás, sino va a venir, escucha bien esto, de vivir, diga conmigo ahí, vivir, de vivir
los valores y los principios del reino de Dios, de su gracia y de su justicia. Que forme parte de tu vida, que el interés sea real, sea genuino, sea permanente, sea continuo, que sea tu prioridad de tu vida, que te levantes pensando en Dios, que te acuestes pensando en Dios, que hagas tu trabajo pensando en Dios, que vivas tu matrimonio pensando en Dios, que quieras agradar a Dios, que te interese lo que Dios piensa de ti por encima de lo que piense la gente, y que todo en tu vida tenga que ver con Dios. Que tu vida sea verdaderamente cristocéntrica. Si te sientas a ver una película, que sea cristocéntrico ese momento. Si vas a ir al súper, que sea cristocéntrico. Si sales a manejar, que vaya Cristo contigo, porque tú y Cristo son uno. Y entonces cuando tú entiendes eso, te va a ser fácil vivir en la prioridad del Señor. ¿Sale? Eso significa buscar. O sea, te das cuenta que buscar no es tocar la puerta, a ver si alguien me explica qué es el reino. Ya entendí qué es el reino. Ya entendí qué es la justicia. Ay, qué padre, la justicia nos da tantos beneficios. No. El entendimiento de esto es para que puedas vivir en ese reino. ¿Sale? Ahora vamos a entender qué significa el reino de Dios, porque es diferente buscar el reino de Dios y buscar la justicia de Dios. Son dos cosas diferentes. Hay que hacer las dos. ¿Sale? ¿Qué significa buscar el reino de Dios? Mire, usted puede encontrar en la Biblia más de 100 veces la frase el reino de Dios dicha por Jesús. Y entonces el reino de Dios es muchas cosas. El reino de Dios es parábolas que hablan de la semilla de mostaza, es como la palabra, ¿verdad?, que se siembra en tierra buena y mala tierra y todo ese tema. El reino de Dios es como la mujer que pierde una moneda, es como el que encontró la perla de gran precio. Y Jesús explica mucho cómo operar dentro del reino de Dios. O sea, todo eso será válido. Pero creo que este versículo que te voy a dar va a ayudar mucho a entender qué significa habitar en el reino de Dios, de una manera muy resumida. Romanos 14:17 dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Tenemos que contextualizar, pero también entender el contexto. Si usted lee ese capítulo 14 de Romanos, se va a dar cuenta que se están peleando, que si comer carne de cerdo y que si no comer y que si ir y venir. O sea, obviamente las reglas de la ley. Entonces Pablo aquí está explicándoles que el reino de Dios no se trata de comer o no comer. Y en otras palabras, ahora sí que en el sentido amplio de lo que está queriendo decir Pablo, el apóstol Pablo, es que el reino de Dios no es algo que venga de afuera hacia adentro. Nada que suceda de afuera hacia adentro tiene que ver con el reino de Dios. El reino de Dios es de adentro hacia afuera. Por eso dice, es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. ¿Sale? Mire cómo lo traduce la traducción al lenguaje actual. Cuando dice aquí, antes de que leamos esto, cuando dice aquí que el reino de Dios es justicia, no está hablando de la justicia de Dios, está hablando de la justicia del hombre. Ok, tú y yo estamos hechos para hacer justicia también. Y en pocas palabras, hacer justicia, hablando en lo natural, como hombres, como seres humanos, es hacerle bien a las personas. La justicia de Dios, ya te lo he explicado, es el sacrificio de Cristo, que sí, nos hizo bien, por supuesto, pero fue mucho más maravilloso, ¿sale? Entonces, esta traducción nos lo deja más claro. Dice así, Romanos 14:17 dice, en el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe. Más bien lo que importa es hacer el bien y vivir en paz y con alegría. Y todo esto puede hacerse por medio ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces,
Si buscar significa priorizar una acción continuada, permanente, consistente, etc., buscar el reino significa vivir permanentemente haciéndole bien a la gente, viviendo en paz y con alegría. Eso significa vivir en el reino, ¿sale? Entonces, y esto es congruente cuando Jesús dice que el primer mandamiento más importante es amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento es llamarás al prójimo. Que no se nos olvide, mis amados, el evangelio de la gracia de Jesús tiene en un lugar preponderante lo que tú haces por la gente. Lo que tú haces por ti es obvio, es la base, ¿verdad? Lo que Dios hizo por ti, lo que Jesús hizo por ti, que tú lo recibas para ti, eso es la base de la vida humana. Pero inmediatamente está el qué vas a hacer por la gente. Nos tiene que importar e interesar el beneficio de la gente en todos los sentidos, en todos. Su beneficio espiritual, su beneficio de salvación para empezar y su beneficio material. Si tú quieres que Dios te dé por añadidura cosas materiales, te está pidiendo el Señor que también vayas a hacer justicia de cosas materiales con la gente. Ahora, ¿cómo hacemos la justicia? Esa justicia humana, ¿cómo la hacemos en el reino? Mateo 6, versículo 1. Yo digo que el capítulo de Mateo está buenísimo, este capítulo 6. Mira cómo dice, mira cómo enseña Jesús, ¿verdad? Dicho escrito por el discípulo Mateo, cómo enseña Jesús que debemos nosotros hacer la justicia con la gente, hacerle bien a la gente. Dice así: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, cuidadito, y quieres andar haciendo el bien a la gente para que la gente diga, qué bueno es este cuate. Y sobre todo publicarlo, ¿verdad? Que la gente se entere de cuán bueno eres o cuán buena eres. No, dice el Señor. Porque entonces ya tuviste la recompensa. No vas a tener recompensa acá. ¿De qué añadidura me hablas si ya te lo llevaste todo? Dice versículo 2. Cuando pues des limosna, y entiendes de limosna, ayudar a alguien necesitado, pero ahí cabe cualquier cosa que tú le des a la gente, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Ok? Entonces, ¿te acuerdas que vimos hace algunas semanas atrás acerca de la hipocresía, que es no saberse justo y decir que es uno pecador solo para que parezca uno humilde? Y entonces la hipocresía es fingir lo que no eres. Entonces aquí también dice el Señor, no vayas a ayudar a la gente fingiendo que eres demasiado humilde, que eres bueno, que estás haciendo justicia, cuando lo que quieres es alabanza, reconocimiento público, gloria de hombres. No seas hipócrita. Por eso te manda a que lo calles. Ahora, no seamos legalistas con el tema. A veces tienes que hacer que la gente sepa, oye, quiero ir a repartir tortas al hospital, necesito a alguien que me ayude. Pues le tienes que decir, vamos, ¿verdad? Y alguien te tiene que acompañar. La gente que está ahí, si te encuentras a alguien, aquí vienes al hospital, pues vengo a repartir tortas. Una cosa es eso y otra cosa, no, vengo a ver un familiar. Eso es una mentira. No, tampoco. Cada quien tendrá su opinión y muy respetable, pero a mí me gusta, por ejemplo, lo que hace el pastor Dante Gebel. El pastor Dante Gebel invierte cientos de millones de dólares en obras de justicia. Y él dice
Yo lo publico por dos razones. Una, porque le tengo que decir a la iglesia, que es de donde viene el dinero, a dónde se fue su dinero y qué estamos haciendo con él. Y dos, para inspirar a que otros también lo hagan. Pues ¿de dónde vas a sacar la fe de la gente si nadie sabe que nadie ayuda a nadie, ¿no? Todo el mundo en la secreta ayudando gente sin que... entonces tiene como una rayita, y volvería a la enseñanza de siempre. Es tu corazón de lo que habla aquí. Si alguien se tiene que enterar, que se entere. Si quieres que la iglesia vayamos a hacer algo, pues vamos a ir todos, nos vamos a enterar todos. Pero ¿cuál es el corazón? Si le platicas a tu familia que vas a ir a hacer cosas de justicia, de hombres, no pasa nada. Si alguien más se entera, no pasa nada. Aquí lo importante es tu corazón. No quieras tú la gloria. Dale la gloria a Dios. ¿Sale? Dale la gloria a Dios. Y esto que enseñamos hace algunas semanas, de cómo el apóstol Pablo se percibe a él y lo que hace, nos va a ayudar mucho. Porque si tú tienes un buen corazón para ayudar a la gente, no te va a costar trabajo que nadie lo sepa. No te va a costar trabajo. Si entiendes esto que dice Pablo. 1 Corintios 15:10. Dice Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Soy un apóstol. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Se refiere a los demás apóstoles. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, Pablo está diciendo, mira, yo era un asesino antes, perseguía a la iglesia, no merezco ni ser apóstol. Eso dice poquito antes. Pero por la gracia de Dios, soy apóstol, soy lo que soy. Es su gracia, no es mío, es un favor inmerecido, un regalo inmerecido, una bendición inmerecida, ¿te acuerdas? Un placer inmerecido, un privilegio inmerecido. Dice Pablo, pero ese privilegio, esa gracia no fue en vano. Yo la puse a trabajar y trabajé y he trabajado más que los otros 10 apóstoles juntos, casi diría. Pero termina diciendo, pero no trabajé yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, lo que eres, te lo dio Dios. Y lo que haces con lo que eres, también te lo dio Dios. Es su gracia. Entonces, ¿de qué te puedes jactar? Ese corazón noble que está entendiendo lo que es hacer justicia con la gente y que después vas a salir a hacer justicia con los hombres, ese corazón te lo puso Dios por su gracia. Y cuando vayas y lo hagas, esas ganas de hacerlo, también te las puso Dios. No te va a hacer problema no jactarte, no te va a hacer problema que nadie lo sepa. Y si lo saben, tampoco va a ser problema. ¿Me estoy explicando? Solo para cuidar los ambos extremos que son malos. Con el tema de que nadie se entere, porque entonces, ahí tenemos legalistas tremendos, ¿no? ¿Sale? Conclusión. Vivir en el reino, que eso es lo que significa buscar el reino, ¿verdad? Y vete a la definición y ahí está completa. Priorizar el reino, que sea continuado, una acción persistente, continua, todo el tiempo, mañana, tarde, noche. El reino de Dios, tu prioridad, ¿qué significa? Que tu prioridad de vida sea ayudar a la gente. 2, vivir en paz. Y de vivir en paz ya te lo expliqué la semana pasada, todo un capítulo completo hicimos la semana pasada, todo un tema acerca de lo valioso, de lo maravilloso que es generar, procurar la paz, dice el Señor, mientras dependa de ustedes, porque entonces yo los bendeciré y serán llamados hijos de Dios. Eso está en el capítulo de la semana pasada, búscalo por favor. Vivir en paz, que no haya pleitos, que no haya gritos, que no haya contiendas, que pierdas lo que pierdas, que te ganen, que lo que sea, pero no pelees, no contiendas, ¿sale? Eso es lo que dice, vivir en paz. Y 3, vivir alegre, en gozo. Vivir alegre porque entiendes que tú vives con alegría por la salvación, porque tienes la justicia del Señor, porque eres uno con Jesús, porque vives en la paz, porque la paz es consecuencia de la justicia del Señor, porque vives en su gracia y tienes el favor inmerecido. Y todas las buenas noticias que vas conociendo desde hace 5 años para acá y las que nos deje el Señor conocer, todas ellas tienen que ver con estar alegres. Porque tú y yo, si somos verdaderamente hijos de Dios bajo su gracia y su justicia, entendemos que nuestra alegría no viene de las circunstancias.
viene de adentro hacia afuera. En medio de la circunstancia yo voy a estar alegre, porque la prueba produce paciencia, ¿te acuerdas? Digo, la tribulación produce paciencia, la paciencia produce prueba, la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Y si el favor inmerecido más grande es la salvación y ya la tengo, me va a dar también las demás. Y si no, Él sigue siendo mi Dios y mi Padre. Entonces, ese es el punto. Cuando de verdad entiendes estos tres conceptos simples, pero medulares, estructurales, a la hora de vivir como cristiano, de vivir, de habitar en el reino espiritual del Señor, que es haciéndole bien a la gente, viviendo en paz y con alegría de corazón. Puedo ver una sonrisa ahí en su rostro de saber que usted recibe una palabra de gracia, de justicia, de favor, que es un privilegio para mí platicársela y para usted recibirla, y que después usted la va a estudiar y la va a querer hacer su devocional y convertirla en oraciones para que usted la pueda vivir y enseñar a otros. Puedo ver una sonrisa en su rostro. Si usted puede poner ahí un emoji de sonrisa, de sonriente, de alegría, de gozo, hágalo por favor. ¿Sale? Muy bien. Entonces, eso es buscar el reino de Dios. Y terminemos el mensaje. ¿Cómo buscar la justicia de Dios? Te voy a poner aquí un recuadro solamente para recordar qué es la palabra buscar. Significa, en un concepto muy claro, priorizar el reino de Dios y su justicia como el objetivo principal de tu vida, no como un interés pasajero. No es una búsqueda de una sola vez, sino una búsqueda constante. Como si te dijeran, sigan buscando los valores y la justicia de Dios todos los días de su vida. Eso es buscar. Entonces ahora busquemos la justicia. Que la prioridad sea la justicia. Y entonces aquí otra vez llevamos 5 semanas. Después de que presentamos la visión de que era tiempo de fluir en el favor inmerecido del Señor, año de fluir en el favor inmerecido de Dios, y hablamos del origen de ese favor, que es la justicia, y el origen de la justicia, que es el amor, tenemos 5 semanas de este año hablando de la justicia. Tú te puedes ir a cualquier mensaje de estas semanas y vas a recordar muchas cosas. Yo te voy a recordar solo 2 pasajes, 2 versículos, por así llamarlo, pero son 2 pasajes que platicamos ya, que se explican solos, para ver qué significa la justicia y por lo tanto yo priorizar esa justicia. ¿Sale? Lo primero que te voy a recordar es que te dije que para poder vivir en la justicia de Dios, tenemos que entenderla, creerla y recibirla, ¿te acuerdas? Y creo que tú como congregación ya la entendiste, ya la creíste y ya la recibiste. Pero aquí te voy a dejar estos versículos para asegurarnos hoy que estás claro con lo que significa buscar el reino de Dios y su justicia, para que pasemos la próxima semana a contextualizar todo lo demás y tengas un mayor aprendizaje. ¿Sale? Y a ti te llegue la añadidura de Dios, incluyendo su provisión de cosas materiales que necesitas, pero incluyendo también sus riquezas. Vamos a hablar de riquezas, sin tenerle miedo al concepto, ¿vale? Romanos 3, 21, 24 dice: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Y aquí dice cómo. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe ¿en quién? En Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuera, judío o gentil. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios en la ley. Sin embargo, en su gracia, que es su favor inmerecido, Dios gratuitamente, no te costará nada, nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿Ok? Así que de esto podemos entender con mucha precisión
que la justicia del Señor se trata de entender, creer y recibir la obra de la cruz, en donde el castigo por mis pecados era para mí y Jesús se puso en medio, ¿verdad? Y Él lo recibió por mí. Y a mí ya no me castigaron, a usted ya no lo castigaron. Pero además de eso, que ya hubiera sido suficiente con eso, Jesús le dio a usted y a mí de su justicia, de su perfección, de su santidad, de su sabiduría, de su gracia, de su favor, de su misericordia, de su paz, de todo. Todo lo que es Jesús se lo dio a usted y lo hizo uno con Él. Esa es una maravilla. Esa es la justicia del Señor. Y entonces usted pueda decir, orar y vivir esto que hemos enseñado por muchos años. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y enseñamos esto. Cuando usted cree esto, lo vive, lo recibe y lo valora, y usted ora ahí en su cuarto, a solas, en su cama, de rodillas, parado, acostado, como quiera, sin la legalidad de tener que orar, sino por las ganas consecuentes de recibir la justicia, y tú le puedes hablar al Padre y decirle: papá, gracias por todo el amor que tú me has dado. Siento tu amor, cada día lo siento más, lo puedo entender al ver, valorar y recibir la obra de justicia de Jesús en la cruz, que no solo se llevó mi castigo, que yo hubiera sido suficiente, Señor o papá, sino que además me dio de Él, me hizo uno con Él, me hizo justo, me hizo santo, me hizo perfecto delante de tus ojos, Padre. Gracias por todo eso, porque has derramado todo tu amor sobre de mí, a pesar de cómo soy, a pesar de quién soy, a pesar de mis errores, de mis fallas, de mis exabruptos y de todo lo que soy y de lo que no soy. Tú me has amado con amor eterno y me has dado tu justicia, tu gracia, tu favor. Gracias, papá. Gracias por eso. Bueno, eso es priorizar la justicia de Dios. Que para ti, cada mañana, no haya cosa más importante que poderle decir esto a papá. Que poderle hacer saber lo agradecido que vives cada minuto de tu vida, recibiendo la justicia del Señor. Amén. Esto, mis amados, es buscar el reino, hacerle bien a la gente, vivir en paz, vivir lleno de gozo y buscar la justicia del Señor. Es agradecer todos los días y vivirlo, que te hagas uno con su justicia, que tú la valoras y la priorizas por encima de todo, a la mañana, a la noche, en todo tiempo. Y eso, mis amados, te irá preparando. Si tú lo haces esta semana, si tú lo oras esta semana, si tú lo conviertes en parte de tus oraciones y tu devocional esta semana, te prometo que todo lo que veremos la próxima semana o próximas semanas te será muy fácil entenderlo. Y más pronto que tarde, te prometo, porque es una promesa de Dios, no es mía, que todo lo que necesitas y que todo lo que te preocupa te será dado por añadidura. Vienen tiempos para esta casa, para usted y para mí, o para ustedes y para nosotros, que el fluir del favor de Dios se va a estar manifestando constantemente, abriendo puertas para que tú recibas la añadidura que por tantos años has estado buscando. Yo ya lo hemos estado experimentando, ya te contaremos, pero me alegra saber que el Señor es fiel, como siempre, que darnos esta visión de este año, este lema de este año, de fluir en el favor inmerecido de Dios, entendiéndolo como vivir creyendo
en el favor inmerecido de Dios, se trata de esto. ¿Cómo logras vivir en el fluir, en el favor inmerecido de Dios? ¿Cómo vives creyendo eso? Buscando, primero que nada, su reino bien entendido y su justicia bien entendida, con un corazón correcto, y eso en automático, sin que te tengas que preocupar, traerá para tu vida todas las cosas materiales y no materiales que necesitas y que te lleguen a preocupar. ¿Sale? Podemos darle al Señor un buen amén, podemos dar un aplauso de bendición al Señor, de gratitud por todo lo que hace con nosotros. ¿Puede dar un buen amén a eso? Gloria al Señor. Cierre sus ojos un minuto y déjeme orar por usted y concluir esta transmisión. Señor, te damos gracias, Padre del cielo, por todo tu amor y tu justicia derramados en esa cruz. Gracias, Señor, porque has abierto nuestros ojos a tu justicia y a tu gracia, porque tú tienes para nosotros tu favor inmerecido y hoy nos estás enseñando cómo buscar con mayor precisión y entendimiento tu reino y tu justicia. Aquí estamos, Señor, puestos de acuerdo, juntos, anhelando poder hacer justicia de hombre a la gente, hacerle bien, sin querer reflectores, sin querer que nadie se entere para algo, sino que lo hagamos, Señor, de corazón. Ayúdanos, Espíritu Santo, a vivir en paz, a saber que el pleito no trae nada bueno, y a gozarnos, a alegrarnos, no porque somos veracruzanos y alegres de naturaleza, sino porque nos alegra mirar al final la salvación. El galardón final, que es la salvación, nos alegra su justicia, nos alegra tu gracia, nos alegra tu favor, tu misericordia, tu bendición. Todo nos alegra, todo lo tuyo nos alegra el día, Señor. Las circunstancias, esas pasarán, pero tú nunca pasarás, Señor. Gracias te damos por ello. Gracias por abrir nuestros ojos a tu justicia, a esa maravillosa obra de la cruz que nos tiene perplejos, maravillados y agradecidos, profundamente agradecidos por el gran privilegio que es que nos arda el corazón cada que vamos a tus escrituras, cada que buscamos tu palabra, cada vez que nos paramos aquí delante de la congregación, ya sea de Jalapa o de Veracruz, o la congregación online, o con cualquier persona con la que podamos compartir tu palabra. Gracias, Señor. A ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados, dele la gloria al Señor. Reciba, ya sabe, pida por favor el texto ahí en los grupos. Compártalo con gente que usted quiera enseñarle de la gracia y de la justicia. Invite gente a la modalidad online, pero también invite gente a congregarse con nosotros en Veracruz y en Jalapa. Tenemos buenas noticias que ya le iremos dando en las próximas semanas. ¿Sale? Nos vemos, si Dios permite, el próximo jueves. Métase, sirve que repasamos esto. Ojalá y usted pueda abrir un poquito de la agenda que Dios le ha dado para Dios, ¿verdad? Para poder replantear y repasar y también aportar, porque usted está para servir a la gente. ¿Sale? Ese es el anhelo, que cada vez se llene más nuestro grupo de Zoom y también de Facebook que tenemos los jueves. Y nos vemos el próximo domingo con la continuación de la añadidura de su justicia, confianza en Dios contra sudor excesivo. Esto último lo hablaremos la próxima semana, primero Dios. ¿Sale? Dios los bendiga. Y a todos los que ayudan, como siempre, a poder tener los servicios presenciales en Jalapa y en Veracruz y nos ayudan a tener esas transmisiones, que estaba yo recordando. Mire, nosotros como iglesia hemos transmitido el servicio, si no mal recuerdo, desde 2011 y 12, desde que empezamos. Pero transmitíamos en vivo, ahí todo chancualeado y ahí como muchas iglesias. Pero desde la pandemia, pues nos pusimos un poquito más serios. Y déjenme llamar serios a simplemente creer en que detrás de la transmisión hay una iglesia online
que no sabemos hasta dónde está. Nos han hablado de Colombia, de Ecuador, de Guatemala y de un montón de lados para decirnos, escuché esta palabra, y de muchas partes de México. Y hay gente que no nos ha hablado todavía, pero sabemos que Dios los ha bendecido y nos ha usado a usted y a mí para esto. Bueno, desde la pandemia, marzo 2020, si no mal recuerdo, por ahí debo tener la fecha, no sé si fue el 20 de marzo que empezó la pandemia. El siguiente domingo empezamos a predicar y ahí dijimos, esta iglesia online llegó para quedarse. Y a partir de ahí le hemos grabado cada semana prácticamente. Son muy pocas las semanas que hemos tenido que poner algún mensaje anterior, pero hemos estado atendiendo, aún con mensajes anteriores que son una bendición, a esta iglesia online. Ya vamos por 6 años. En próximas semanas cumpliremos 6 años de estar con la iglesia online y próximamente cumpliremos 5 años de estar bajo la gracia. ¿Sale? Así que, querida iglesia, es un privilegio, es un honor. Dios me los bendiga. Les mando un abrazo a todos, ¿verdad? Deje aquí sus saludos, deje bendiciones, maneje comentarios, aunque no esté viendo en vivo el mensaje. Ponga, si llegó hasta el final, como ahorita, ponga comentarios, opiniones. Todo sirve para que los algoritmos de Facebook se vayan a mucha gente y podamos bendecirlos. ¿Sale? Les bendigo y declaro que la gracia, el favor inmerecido de Dios fluye en su vida. ¿Ok? Dios los bendiga. Hasta la próxima.